Las puertas corredizas se abrieron con un leve silbido cuando un hombre entró en la tienda tenuemente iluminada. Llevaba la chaqueta desgastada, la gorra baja y las manos hundidas en los bolsillos. Para cualquier observador, parecía un cliente cansado más de paso en una mañana fría. Pero bajo ese aspecto desgastado se alzaba Daniel Grayson, el director ejecutivo y fundador de la misma cadena de tiendas que ahora inspeccionaba en silencio. Su mirada recorrió lentamente el suelo. La energía allí se sentía vacía. Los estantes estaban desordenados, la señalización torcida y los clientes se movían por los pasillos con expresiones apagadas. No había saludos amistosos. Ninguna charla informal. El aire parecía no haber cambiado en días. Pesado, casi sofocante. Detrás de uno de los mostradores, una mujer de unos 30 años examinaba los comestibles con manos temblorosas. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, pero lo que llamó la atención de Daniel fue el enrojecimiento intenso alrededor de sus ojos, como si acabara de llorar. Intentó sonreír cortésmente a cada cliente, pero le temblaban los labios y se le quebraba la voz, como si cada palabra le costara algo. Daniel se agazapó tras un estante cercano, fingiendo mirar latas. La observó con atención y entonces lo vio, la manga de ella rozándole la mejilla, secándose las lágrimas. No era solo agotamiento. Era desamor, justo en medio de su turno. Momentos después, un hombre alto y corpulento salió furioso de la trastienda. Su chaleco tenía la palabra supervisor bordada en la parte delantera, y estaba furioso. Tiró un portapapeles contra el mostrador con un fuerte crujido. «Otra vez llorando», le ladró. «¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Si no puedes controlarte, no perteneces aquí». La mujer se estremeció, tragándose las palabras y asintiendo como un niño regañado. Lo siento», susurró, apenas audible. «Estaré bien». Pero el hombre, Troy, no había terminado. Se inclinó y bajó la voz, pero su tono era como una amenaza. «Ya te has tomado 2 días libres este mes. No te sorprendas si la semana que viene, tu nombre no está en la agenda». Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en su oficina. Nadie intervino. Ningún compañero ofreció apoyo. Era como si el miedo se hubiera extendido como una niebla, silenciando a todos. Daniel permaneció oculto, con los puños apretados en los bolsillos del abrigo. Esto no era disciplina. Esto era crueldad. Y no tenía cabida en la empresa que había construido con esmero, sudor y el sueño de tratar mejor a la gente. Algo estaba profundamente roto aquí, y tenía que averiguar hasta dónde se había extendido la podredumbre. Daniel caminó lentamente por los pasillos, con pasos ligeros, cuidadosos, no solo para evitar la atención, sino porque el silencio en este lugar se sentía sagrado o tal vez maldito. Era el tipo de silencio que no provenía de la paz, sino de la derrota. Se notaba en los rostros de los empleados. Sus ojos no brillaban, sus sonrisas eran mecánicas, e incluso su forma de moverse parecía indicar que sus cuerpos habían olvidado la alegría. En la sección de lácteos, los estantes refrigerados estaban medio vacíos. Las etiquetas de los yogures se estaban despegando, y un puesto promocional se había volcado, apoyado en el cubo de basura como si hubiera desistido de mantenerse en pie. Nadie lo recogió. En la esquina de la panadería, algunas hogazas de pan estaban arrancadas de su empaque. El aroma, que antes era el orgullo del turno de la mañana, había desaparecido. Lo que quedaba era un leve y amargo aroma a café demasiado caliente y a descuido. Daniel se agachó para recoger una cebolla seca que rodaba por la sección de frutas y verduras, pero no había nadie a quien dársela. Ningún empleado alegre reorganizando manzanas en pirámides perfectas como en los primeros tiempos de Grayson's Market. En aquel entonces, las inauguraciones de tiendas comenzaban con una fila de empleados saludando a los clientes, con uniformes limpios, zapatos lustrados y orgullo en sus voces. A los gerentes se les enseñaba a inspeccionar la iluminación, el aroma y el orden de cada pasillo como guardianes de una promesa. Pero ahora, sentía que esa promesa se había roto y nadie recordaba que se había hecho. Mientras Daniel estaba cerca del pasillo de productos congelados, vio a un joven reponiendo estantes. El chico se golpeó el dedo del pie contra un palé suelto e hizo una mueca. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie levantó la vista. Justo detrás del mostrador de atención al cliente, una señora mayor esperaba pacientemente, 2, tal vez 3 minutos, pero nadie vino. Y al otro lado,
Una empleada se estiró para pegar una etiqueta de precio, con los hombros temblando ligeramente, la respiración agitada, como si incluso esa pequeña tarea fuera demasiado pesada. Esto no era solo un bajo rendimiento. Era algo más profundo. Como si todo el equipo se hundiera, lento, silencioso y solo. El pecho de Daniel se encogió. Así no era como se suponía que debían ser las cosas. En algún punto entre los informes, las reuniones y los gráficos, el alma de la empresa se había desvanecido. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie había dicho nada? Entonces recordó, alguien sí. Una carta anónima enviada semanas atrás. Una nota corta, sin firma, sin remitente. Solo un lamento en papel. Alguien está siendo presionado al límite. Por favor, haga algo antes de que sea demasiado tarde. El equipo regional de Daniel se rió. Dijeron que probablemente era un empleado perezoso que se quejaba de no recibir una bonificación. Pero Daniel no se rió. Había guardado esa carta. Y ahora, de pie entre manos cansadas y ojos apagados, se dio cuenta de que quienquiera que hubiera escrito eso, decía la verdad. Durante el siguiente descanso, Daniel caminó lentamente hacia la parte trasera de la tienda, deteniéndose justo afuera de la sala de descanso. No entró, todavía no. Se apoyó en la pared en silencio, esperando ver cómo descansaba su personal, cómo respiraban cuando el personal no los observaba. Lo que escuchó, en cambio, lo detuvo en seco. Dentro, alguien lloraba, quedamente, pero con la voz entrecortada. El tipo de llanto que uno suelta cuando se queda sin opciones. Entre sollozos se oyó una voz. No puedo seguir con esto. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero nunca es suficiente. Era Kendra. Su voz se quebró de cansancio. No se quejaba. Ni siquiera estaba enfadada. Simplemente estaba derrotada. Me han vuelto a recortar las horas. Esta semana ni siquiera puedo pagar la gasolina para ir a trabajar. Tengo el alquiler atrasado. No sé qué hacer. Siguió un silencio y luego habló otra voz, tranquila, insegura, pero familiar. Era el chico de antes. El que se había golpeado el dedo del pie y seguía trabajando de todos modos. Troy también me la tiene jurada, susurró. A cualquiera que tenga hijos, se enferme o pida días libres, los ataca. Recorta las horas. Reorganiza los turnos. Te hace parecer poco fiable en el papel. Kendra Solozo. Mi hijo tuvo un ataque de asma. Llamé. Le rogué. Le dije que era una emergencia, pero a Troy no le importó. Dijo que era una irresponsable. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Solo falté a 2 turnos. Solo necesitaba que una persona lo entendiera. Daniel no podía respirar. Sus palabras no eran quejas, eran confesiones. De dolor. De un sistema que le fallaba a su gente. Sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. No eran números en una hoja de cálculo. Eran vidas humanas, vidas que se exprimían hasta que se agrietaban. Había construido esta empresa para ser diferente. Para ser mejor. Pero ahora, era solo otra máquina que devoraba a sus trabajadores. Se apartó de la puerta, pálido y con la mandíbula apretada. No eran desconocidos. Era su gente. Y estaban entrando en un edificio que llevaba su nombre. Ya era hora de cerrar cuando Kendra finalmente salió. El viento frío la rozó, alborotando su chaqueta mientras cruzaba el estacionamiento de concreto agrietado hacia su viejo auto, un sedán descolorido con puertas oxidadas y una ventana trasera sellada con cinta adhesiva. Daniel la siguió a distancia, oculto por las sombras de la única luz parpadeante del estacionamiento. No intentaba asustarla, solo necesitaba entender cómo era el final de su día. Kendra se movió lentamente, sus pasos pesados. Apretó su bolso con fuerza, sus hombros ligeramente encorvados. Cuando llegó a su auto, se detuvo, sacó su billetera y la abrió. Dentro había algunos recibos doblados, una foto de su hijo, un cortaúñas y una sola factura de servicios públicos. Rebuscó en los pequeños bolsillos, esperando, tal vez rezando, que algo estuviera escondido. Entonces lo volteó boca abajo. Un puñado de monedas se esparcieron en su mano, no suficientes para llenar el tanque, tal vez ni siquiera para la mitad.
Su respiración se aceleró. Se quedó mirando las monedas. Entonces, sin previo aviso, se llevó las manos a la cara y se desplomó de rodillas, sollozando en el silencio del aparcamiento. No había nadie allí para consolarla. Nadie que la llevara. Lloró como solo alguien que se había mantenido fuerte demasiado tiempo podía hacerlo, con los hombros temblorosos, la respiración entrecortada, el rostro hundido en las palmas de las manos. Daniel no se movió. No podía. Se quedó de pie junto a un árbol, viendo a una madre desmoronarse porque las horas que perdía en el trabajo significaban que el combustible que necesitaba para llegar a casa estaba ahora fuera de su alcance. Los informes que había leído nunca mostraban esto. Hablaban de gastos y eficiencia. Nunca mencionaron lo que sucedía cuando le quitas demasiado a alguien que ya lo estaba dando todo. Esa noche no se sintió como un director ejecutivo. Se sintió como un hombre que había perdido de vista la esencia misma de lo que había creado. A la mañana siguiente, antes siquiera de que el sol se extendiera por el cielo, Daniel regresó, no con traje, no como director ejecutivo, sino como miembro del personal en periodo de prueba. Su etiqueta decía Dan, y su uniforme era del mismo azul apagado que usaban los demás. Nadie lo saludó. Nadie le preguntó de dónde venía. Simplemente le dieron un carrito y le dijeron que abasteciera la sección de productos secos. Allí fue donde conoció a Marcus. El Chico de Haye. De complexión delgada, cabello castaño despeinado, con las gafas deslizándose por su nariz. Bienvenido, novato, murmuró Marcus sin levantar la vista. No hables demasiado. Es más fácil así. Daniel sonrió levemente. Este chico era listo. Mientras apilaba cajas de cereales, Daniel preguntó, ¿hace mucho que aquí? Marcus se encogió de hombros. 2 años. ¿Pero las últimas semanas? Es como si el aire hubiera cambiado. La gente está cansada. Asustada. Nadie lo dice, pero todos lo sentimos. Miró a su alrededor y luego bajó la voz. Troy se mete con los horarios. Les da las horas fáciles a los que no hacen nada. Pero si tienes un hijo o un problema en casa, de repente, eres poco fiable. El rostro de Daniel permaneció impasible, pero por dentro, la furia bullía. Preguntó en voz baja, ¿y Kendra? Marcus levantó la vista, solo por un segundo. Es la que más trabaja aquí. Pero después de que su hijo enfermara, Troy fue a por ella. Pidió un cambio de turno. Nadie la ayudó. De todas formas, faltaba a los turnos. Ahora apenas trabaja 15 horas a la semana. Hizo una pausa, agarrando una caja con más fuerza. Eso no alcanza ni para pagar el alquiler. Y mucho menos las medicinas. A Daniel se le encogió el corazón. Recordó haber visto esa misma cifra en un informe de personal. 15 horas. Había pasado por su escritorio como un ajuste de personal para la tienda número 7. Lo había firmado. Lo había aprobado. Pensando que era solo por eficiencia. Pero esa cifra no era una partida presupuestaria, era un salvavidas. Y se le había escapado de las manos. De las manos de Kendra. Una madre librando 2 batallas, una en casa y otra en el trabajo. Al final del turno, Daniel había visto suficiente. Las miradas cansadas. Los silenciosos gritos de ayuda disfrazados de amables asentimientos. Y ahora, los datos, la prueba contundente de que el horario se estaba utilizando no como una herramienta para el equilibrio, sino como un arma. Esperó a que el equipo de noche comenzara su relevo y luego se deslizó a la oficina lateral cerca de la sala de empleados. Era pequeña, el tipo de habitación en la que nadie pensaba 2 veces. Pero tenía una terminal conectada al sistema interno. Daniel inició sesión usando una identificación de soporte técnico, una cuenta de puerta trasera que había creado años atrás para emergencias. Y esto era una emergencia. Se cargó el cuadro de horarios, una hoja de cálculo de turnos, horas y nombres. Escribió Kendra Owens. Apareció el gráfico, una clara pendiente descendente. Primer mes, 32 horas. Luego 24. Luego 15. ¿Esta semana? Solo 9. Junto a ella, una nota del gerente, poco confiable. No es prioridad para la programación.
Daniel apretó la mandíbula. Hizo clic en otros nombres. Marcus. Linda. Rory. Todos tenían la misma tendencia. Menos horas, misma nota. Luego probó con algunos otros, nombres que había escuchado que eran cercanos a Troy. ¿Sus horas? Estable. Incluso aumentaron. Se aplicaron bonificaciones. El patrón era claro. Troy no estaba administrando mal. Estaba castigando deliberadamente, usando el horario para recompensar el silencio y castigar las dificultades. No por rendimiento, por poder. Daniel se recostó, mirando la pantalla. Esto no era solo una tienda en quiebra. Este era un barco que se hundía con alguien perforando agujeros en el fondo. Y era hora de tomar el timón. Más tarde esa tarde, Daniel estaba fuera de la oficina del gerente. El pasillo estaba en silencio, casi inquietantemente silencioso, como si incluso la propia tienda estuviera conteniendo la respiración. Levantó la mano y golpeó 3 veces. Dentro, se oyó un crujido de papeles, y luego el suave sonido de la música country rompió el silencio. «Pase», gruñó una voz. Daniel abrió la puerta. Troy estaba sentado detrás del escritorio, encorvado como un hombre que no tenía nada que temer. Tenía la mirada cansada, pero su sonrisa era de suficiencia, la clase de sonrisa que surge de un exceso de control descontrolado. Apenas levantó la vista. Sí. Daniel dio un paso adelante, manteniendo un tono firme. Oí que algunos mencionaron a Kendra. ¿Dijeron que le redujeron las horas? Troy se burló, tirando un bolígrafo sobre una pila de papeles. Siempre está llorando por algo. Falta a sus turnos, culpa a su hijo, espera compasión. Esto es una tienda, no una guardería. Se recostó, con los brazos cruzados. Necesito gente de confianza. No puedo tener empleados desapareciendo cada vez que su hijo estornuda. Daniel se mordió el interior de la mejilla. La furia que crecía en su interior era como una tormenta atrapada tras sus costillas. Pero, si su hijo fue hospitalizado y ella pidió días libres con antelación, no tengo tiempo para historias tristes, espetó Troy, interrumpiéndolo. Todos tienen problemas. ¿Quiere un trato especial? Debería ir a trabajar a un comedor social. Luego, con una sonrisa que no le llegó a los ojos, Troy añadió, además, así las cifras se ven mejor. Menos horas. Menos sueldo. A la empresa le encanta eso. Le guinot un ojo. Quieren presupuestos más ajustados, y yo se los doy. Daniel no dijo ni una palabra más. Se quedó mirando al hombre que había convertido el sufrimiento humano en una métrica de rendimiento, que había distorsionado la idea misma de la gestión hasta convertirla en algo depredador. Y lo peor de todo, que de verdad creía que nunca lo atraparían. Al darse la vuelta para irse, Daniel apretó los puños dentro del abrigo. No solo se sentía decepcionado, sentía asco. Asco de que a este hombre se le hubiera confiado el liderazgo y lo hubiera usado como una espada. Daniel salió al pasillo principal, con la vista borrosa por la furia. Observó el letrero de Grayson's Market al fondo del pasillo, el mismo nombre que había construido de la nada. Alguna vez había representado justicia. Esperanza. Oportunidad. Ahora lo arrastraba por el suelo un hombre que veía a las personas como piezas reemplazables. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó y pulsó la marcación rápida. Janet, dijo en voz baja, cancela todas mis reuniones de mañana. Hubo una pausa. Pero señor, la estrategia trimestral. Lo sé, la interrumpió. Pero hay algo más importante que requiere mi atención. Su voz se convirtió en un susurro. Demasiadas personas están pagando el precio de mi silencio. Esa noche, Daniel se registró en un hotel ruinoso a pocas cuadras de la tienda. Sin asistentes. Sin equipo. Solo él, una libreta, un bolígrafo y un corazón que parecía cargar una montaña. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, pensando en cada rostro de empleado que había visto, cansado, pálido, desesperanzado. Garabateó notas, nombres, horarios, fragmentos de conversaciones que había escuchado. En la última página rodeó un nombre con tinta roja, Kendra Owens.
Cerró los ojos. En su mente, la vio, no solo las lágrimas, sino la fuerza que necesitaba para seguir trabajando. Vio a Marcus reponiendo estantes con serena dignidad. Y se vio a sí mismo, décadas atrás, solo un niño fregando pisos y soñando con una empresa que nunca tratara a la gente como lo habían tratado a él. ¿En qué he permitido que se convierta este lugar?, susurró. Y entonces, en voz baja, solo para las sombras, dijo: mañana por la mañana, no me esconderé más. Mientras los primeros rayos dorados del sol se derramaban sobre el estacionamiento, las puertas principales del mercado Grayson se abrieron de nuevo, pero esta vez, Daniel no entró como un extraño. Sin abrigo desgastado. Sin plaza oculta. Vestía un traje gris impecable, con su placa brillando bajo su corbata azul claro: Daniel Grayson, director ejecutivo. Su porte era erguido, sus pasos firmes, como un hombre que había regresado para reclamar lo que una vez representó. El aire cambió. Algo se sentía diferente, y los empleados lo percibieron. Las cabezas se giraron. Comenzaron los susurros. «Es él», murmuró alguien. «Es el dueño». Kendra estaba en la caja, a medio escanear el pedido de un cliente. Sus manos se congelaron. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese segundo, lo supo. Este no era el hombre que ayer le sirvió pasta a su lado. Los ojos de Daniel estaban tranquilos, pero había una tormenta detrás de ellos. Pasó de largo las estanterías, de largo los clientes, y se dirigió directamente al mostrador, donde Troy estaba de pie, tomando café y murmurando sobre su portapapeles. Troy no notó el silencio que se extendía por el suelo. No hasta que los zapatos lustrados de Daniel se detuvieron justo delante de él. «Buenos días», dijo Daniel, con una voz profunda, suave, pero afilada como el acero. Troy levantó la vista, parpadeando. «¿Quién es usted?». Daniel metió la mano en su abrigo, sacó la placa metálica y la dejó plana sobre el mostrador. Daniel Grayson. Director ejecutivo. El color de Troy se desvaneció. La taza de café en su mano tembló ligeramente. «Espera, tú eres». «Sí», dijo Daniel con calma. «Soy el que lo vio todo. Lo oyó todo. Y ahora», se inclinó, «estoy aquí para hablar con el hombre que ha estado a cargo de esta tienda». El silencio a su alrededor se densificó como la niebla. La expresión de Troy pasó de la confusión al pánico en segundos. Su mirada se dirigió a los empleados, que habían dejado de trabajar. Nadie dijo una palabra. Simplemente se quedaron allí, observando, Kendra detrás del mostrador, Marcus asomándose desde detrás de un pasillo. Incluso la mujer mayor del mostrador de atención al cliente se inclinó hacia adelante. «Señor», balbuceó Troy, «creo que ha habido un malentendido. Solo estaba haciendo lo que había que hacer. Recortar horas, sí, pero es lo que exige el presupuesto. Yo nunca quise lastimar a nadie». La mirada de Daniel permaneció inmóvil. Recortar las horas de una madre con un hijo enfermo, esa es su idea de control de gastos. Troy abrió la boca, no hubo respuesta. ¿Castigar a quienes piden tiempo libre? ¿Manipular los horarios para aislarlos? La voz de Daniel se alzaba. No fuerte, pero sí potente, como un trueno envuelto en seda. Troy se estremeció. «Estaba optimizando», murmuró débilmente. «Optimizando el dolor humano», espetó Daniel. «Sabías lo que hacías. Hiciste que la gente tuviera miedo de hablar. Convertiste esta tienda en un lugar donde el silencio era más seguro que la verdad». Troy intentó desviar la conversación. Los informes eran buenos. Estábamos cumpliendo los objetivos. ¿A qué precio? Daniel dio un paso al frente. La gente se estaba desmoronando. Llorando en las salas de descanso. Arrodillada en los estacionamientos, sin poder pagar la gasolina. Tú lo llamaste eficiencia. Yo lo llamo crueldad. Troy dio un paso atrás. «Señor, con el debido respeto». «Basta», lo interrumpió Daniel, con la voz ahora gélida. «Ya terminó aquí». Lentamente, Daniel extendió la mano. «Las llaves». Troy dudó. Entonces, al darse cuenta de que no había escapatoria, metió la mano en el bolsillo y sacó el llavero. Al entregárselo, murmuró con amargura: «Solo quieren que los mimen.
Ninguno de ellos quiere trabajar de verdad. Daniel lo miró directamente a los ojos. Han estado trabajando. Un peso que nunca entenderás. Cuando Troy desapareció por la puerta principal, toda la tienda pareció exhalar. Una liberación larga y silenciosa, como si una válvula de presión finalmente se hubiera abierto. Daniel se dio la vuelta y encaró al personal. Su voz se suavizó. Necesito hablar con todos ustedes. Nos vemos en la sala de descanso, 10 minutos. Nadie dudó. Nadie cuestionó. Lentamente, dejaron sus escáneres, sus cajas, sus portapapeles y lo siguieron. Dentro de la sala de descanso, parecía que cada centímetro de pared estaba lleno de ojos. Algunos empleados estaban de pie, otros sentados, otros apoyados en las paredes, con los brazos cruzados, el ceño fruncido, las manos aún manchadas por el trabajo. Daniel estaba al frente. Sin podio. Sin notas. Solo él. Mi nombre, comenzó lentamente, es Daniel Grayson. Fundé esta empresa con una promesa: construir un lugar donde las personas fueran tratadas con respeto. Hizo una pausa. Y les he fallado. El silencio era denso. Nadie habló. Algunos miraban al suelo. Otros lo miraban a él. No supe ver lo que estaba sucediendo aquí, continuó Daniel, con la voz temblorosa por la emoción. Confié en que un sistema se manejaría solo, y al hacerlo, dejé que alguien más lo convirtiera en un lugar de miedo. Miró a su alrededor. Los silenciaron. Los castigaron. Algunos lloraron en secreto. Algunos trabajaron con dolor. Y nadie vino a ayudarlos. Respiró hondo. Pero eso termina hoy. Los ojos se abrieron de par en par. Las cabezas se levantaron lentamente. De ahora en adelante, dijo Daniel con firmeza, esta tienda y todas las tiendas que llevan mi nombre serán diferentes. No porque yo lo diga, sino porque se lo merecen. Daniel miró a la multitud a su alrededor, docenas de rostros cansados, manos desgastadas, hombros doloridos, pero algo estaba cambiando en sus ojos. Por primera vez desde que puso un pie en ese edificio, hubo un destello de esperanza. Una luz, pequeña, incierta, pero creciente. Se acercó a la primera fila, con un tono tranquilo pero firme. No más intimidación. No más castigos a las personas por tener vidas, por ser humanas. Y no más silencio por mi parte. Hizo una pausa y sacó una hoja doblada de su abrigo, una impresión de los horarios de turnos internos. Este documento, dijo, levantándolo, muestra un patrón deliberado de reducción de horas, castigos selectivos y notas como no es una prioridad de programación. Pero ustedes son personas, no líneas en un gráfico. Miró directamente a Kendra. Merecían compasión, no castigo. Y Marcus, se giró ligeramente, merecían ser escuchados, no ignorados. A Marcus se le cortó la respiración. La mano de Kendra temblaba a su lado, con los labios ligeramente entreabiertos por la incredulidad. A partir de hoy, continuó Daniel, cada turno será revisado. No por un gerente regional, por mí. La sala se llenó de jadeos. ¿Aquellos a quienes les recortaron horas injustamente? Se les restituira. ¿Aquellos a quienes obligaron a guardar silencio? Se les escuchará. ¿Y aquellos que usaron el miedo para controlar a otros? Su mirada se ensombreció. Nunca volverán a tener poder bajo mi nombre. Un instant de silencio. Entonces, lentamente, alguien aplaudió. 1, 2, 3 pares de manos se unieron. No fue ruidoso. Todavía no. Pero fue real. Una silenciosa oleada de aprobación. De alivio. Y Daniel simplemente se quedó allí, asintiendo en silencio. La presa se estaba rompiendo. Por fin. Después de que terminó la reunión, la tienda no volvió a la normalidad. No volvió al silencio. En cambio, un extraño zumbido recorrió el aire, como electricidad después de una tormenta. Los empleados hablaban entre sí. No en susurros, sino a viva voz. Marcus ayudó a una chica nueva a reponer cereales sin que se lo pidiera. Linda, de la panadería, incluso se rió cuando alguien dejó caer una bandeja de panecillos. Y Kendra,
Estaba de pie junto a la caja registradora, con la espalda un poco más recta, las manos todavía temblorosas, pero no de miedo esta vez. De incredulidad. La esperanza era territorio desconocido ahora. Daniel no salió de la tienda. Se quedó todo el día. No en la oficina, sino en el suelo. Ayudando a organizar los estantes. Escuchando al personal. Sentado en la sala de descanso con un vaso de café de papel y tomando café de verdad. Notas. Para la tarde, ya había hablado con 7 empleados, no solo sobre horarios u horas, sino sobre sus vidas. Sobre sus hijos, sus miedos, sus sueños. En esas conversaciones, se dio cuenta de algo simple pero profundo. Estas personas no necesitaban un milagro. Solo necesitaban justicia. Alguien que los viera. Que los escuchara. Que comprendiera que su trabajo no era solo un sueldo, era un salvavidas. Una mujer, Marta, contó que su esposo estaba en el hospital y Troy le había dicho: busca a alguien que lo ayude. Tienes un turno que cubrir. Daniel apretó los puños bajo la mesa. Otro hombre, Jorge, llevaba semanas trabajando horas extras sin la documentación adecuada, demasiado asustado para reportarlo porque no quería perder ni siquiera esos jirones de ingresos extra. Nos hacen elegir entre alimentar a nuestras familias y proteger nuestra dignidad, había dicho, apenas en un susurro. Daniel anotó esa frase, subrayándola 2 veces. Más tarde esa noche, después de que el último cliente saliera y las puertas automáticas se cerraran, Daniel reunió al personal restante cerca de la caja número 4. Esta vez no en la sala de descanso. Al aire libre, donde antes reinaba el miedo y el silencio había sido la norma. Quiero hacer algo, dijo, de pie junto a Kendra, y necesito tu bendición. La miró con dulzura. Dijiste la verdad, incluso cuando nadie te creía. Seguiste trabajando cuando todo en ti quería derrumbarse. Permaneciste aquí, día tras día, no porque te pagaran lo suficiente, sino porque te importaba. Kendra parpadeó rápido, las lágrimas amenazaban con volver a brotar. Pero esta vez no eran de desesperación, sino de reconocimiento. Entonces, continuó Daniel, quiero ofrecerte algo, no como un favor, sino como algo que te has ganado. Quiero que seas el asistente del supervisor de piso de esta sucursal. Se hizo un silencio. Luego murmullos. Entonces los ojos de Kendra se abrieron de par en par. Señor, yo solo. Bajó la mirada hacia su uniforme, arrugado y manchado por el trabajo. No estoy cualificada. Estás más que cualificada, dijo Daniel con suavidad. Porque el liderazgo no se trata de ser perfecto. Se trata de mantenerse firme cuando otros no pueden. Y te vi hacerlo, incluso mientras te tomabas un descanso. El personal a su alrededor sonrió. Algunos asintieron. Incluso Marcus pareció atónito, luego orgulloso. No eres solo un cajero, dijo Daniel. Eres el corazón de este lugar. El ascenso de Kendra no fue solo simbólico, fue la primera señal real de que las cosas estaban cambiando. A la mañana siguiente, Daniel regresó con un equipo de auditores, no de los que revisaban el inventario, sino de los que investigaban el bienestar de los empleados, la equidad en los turnos y la conducta de la gerencia. En cuestión de horas, 5 empleados regionales fueron denunciados por mala conducta. 2 fueron suspendidos. Y todas las tiendas bajo su supervisión fueron puestas bajo revisión. Grayson's Market, que antes se sumía silenciosamente en la oscuridad, estaba volviendo a la luz, tienda por tienda. Kendra llegó temprano ese día, de la mano de su hijo. El niño, delgado, de ojos brillantes y tranquilo, llevaba una pequeña mochila y aferraba un dibujo de un árbol con la palabra gracias escrita con crayón. Daniel se arrodilló y tomó el dibujo. Tú eres la razón por la que tu mamá es más fuerte que nadie que conozco, dijo con dulzura. El niño sonrió tímidamente. El personal comenzó a llegar temprano. Se limpiaron las paredes de la sala de descanso. Alguien incluso arregló la luz parpadeante en el pasillo 3 sin que se lo pidieran. El ambiente había cambiado. No de la noche a la mañana. No por arte de magia. Sino de forma constante. Y comenzó con un solo momento, un cajero llorando detrás de una caja registradora y alguien que decidió no apartar la mirada. Daniel ahora lo sabía, ser CEO no se trataba de hacer gráficos o cerrar tratos.
Se trataba de proteger a las personas que hacían todo lo demás posible. Personas como Kendra. Como Marcus. Como cada empleado invisible, sin escuchar, cuya historia había quedado sepultada bajo las ganancias trimestrales. Pasaron las semanas. Y con cada turno, regresaba una nueva capa de confianza. Los clientes también comenzaron a notarlo. «Se siente diferente aquí», dijo una anciana al pasar por caja. «La gente se ve feliz de verdad». Kendra sonrió, con voz ahora firme. «Lo estamos». Bajo su guía, el equipo rehizo sus rutinas. Se restablecieron las reuniones matutinas, se celebraron los cumpleaños de nuevo y cada nuevo empleado recibió una bienvenida personalizada. Daniel regresaba cada viernes. No como un director general dando órdenes, sino como un amigo que se registraba. A veces barría los pasillos. A veces, simplemente escuchaba. Y siempre recordaba. Recordó la noche en que se escondió detrás de un árbol y vio a alguien derrumbarse bajo el mismo sistema que él había construido. Ese recuerdo nunca lo abandonó. Se convirtió en su brújula. Una mañana, al pasar por el pasillo 5, encontró una pequeña nota adhesiva pegada al lateral de un estante. La letra era temblorosa, pero el mensaje era claro: «Gracias por recibirnos». La sostuvo un buen rato, luego la guardó en su billetera. En una reunión de la junta directiva ese mismo mes, uno de los directores le preguntó a Daniel si había considerado automatizar más puestos para reducir costos. Daniel sonrió suavemente. «No», dijo, «porque he visto lo que pasa cuando dejas de ver a la gente». Y por primera vez en mucho tiempo, la sala quedó en silencio. Al mes siguiente, Daniel lanzó una discreta campaña interna en las 18 tiendas. No la llamó renovación de marca, porque no se trataba de logotipos ni eslóganes. Se trataba de volver al alma de la empresa. La llamó primero las voces. Cada miembro del equipo, desde el conserje nocturno hasta el gerente regional, debía enviar una reflexión anónima cada semana. Un pensamiento, una preocupación, una idea o incluso un momento de gratitud. Las leyó todas personalmente. Las primeras semanas fueron dolorosas. Historias de maltrato. Lesiones pasadas por alto. Comentarios racistas escondidos bajo la alfombra. Una entrada simplemente decía: «Antes amaba mi trabajo. Ahora simplemente sobrevivo». Otra: «Sonrío a los clientes, pero nadie se da cuenta cuando estoy entrando». Daniel leía hasta las 3 de la madrugada algunas noches, y se quedaba dormido con la cara pegada a carpetas llenas de confesiones. Pero entonces, poco a poco, el tono cambió. Empezaron a aparecer nuevas entradas. «Gracias por hacerme oír. Mi hijo me vio sonreír hoy al llegar a casa, dijo que lo echaba de menos». Y quizás la que más le quedó a Daniel: «Por fin creo que importo». La imprimió. La enmarcó. La colgó en la pared de fuera de su oficina, justo al lado de la declaración de visión fundacional de hacía 20 años. Los empleados empezaron a detenerse a leerla, algunos tocando el cristal al pasar, como para recordarse a sí mismos que era real. ¿Qué importaban? Daniel ya no necesitaba encuestas caras ni informes de consultores. Estaba escuchando a quienes construyeron su sueño, y por fin hablaban. No tardó mucho en que la historia de Kendra llegara a oídos de la junta directiva. No a través de la prensa ni de los medios de comunicación, Daniel se encargó de ello, sino a través de los mismos empleados que antes no tenían voz. Empezaron a escribir a la dirección. No para quejarse, sino para celebrar. «Si quiere entender el nuevo mercado de Grayson», decía un correo electrónico, «hable con Kendra Owens». Otro director regional envió un memorando para toda la tienda escrito por Marcus, ahora ascendido a coordinador de equipo, detallando un aumento del 30% en los puntajes de moral y un aumento del 15% en la satisfacción del cliente. «¿Qué cambió?», garabateó un ejecutivo en los márgenes. Daniel estaba frente a la pizarra un viernes por la tarde, sin diapositivas ni jerga. Solo una foto impresa en la mano. Era Kendra, de pie junto a su hijo en el mostrador, ambos sonriendo. «Por eso hacemos lo que hacemos», dijo. «No por el repunte trimestral, sino por las familias que llevamos dentro». Un miembro de la junta frunció el ceño. «Es una historia hermosa, Daniel, pero el mercado es volátil. Necesitamos mantenernos competitivos». La voz de Daniel no se elevó.
No hacía falta. Prefiero perder unos puntos en Wall Street que perder mi alma, dijo. Siguió el silencio. Y luego, lentamente, asintieron. Uno por uno. Porque incluso el ejecutivo más curtido lo sabía, los números no pueden dejar huella. La gente sí. Y en ese momento, Daniel se dio cuenta, la empresa ya no se estaba salvando del colapso. Estaba renaciendo de adentro hacia afuera. La siguiente vez que Daniel visitó la tienda número 7, fue diferente de adentro hacia afuera. La puerta sonó como siempre, pero esta vez, seguida de un saludo. Buenos días, señor, resonó la voz de Kendra desde la caja número 2. Los estantes estaban llenos. El aire volvía a oler a pan recién hecho. La música sonaba suavemente por los altavoces, no el bucle monótono de antaño, sino una lista de reproducción seleccionada por el personal cada semana. Un cartel escrito a mano cerca de la entrada decía: «Bienvenido. Nos alegra que esté aquí». Daniel sonrió. Por primera vez en meses, no se sentía como un hombre que se adentra en una crisis. Se sentía como un invitado en la victoria de otro. Kendra dobló la esquina, limpiándose las manos en el delantal. «No lo esperaba hoy», dijo con cariño. «No esperaba que fuera el dueño de este lugar cuando lo conocí», añadió con un guiño. Daniel se rió, una risa de verdad. Nada corporativa. Nada cortés. Simplemente, humano. Se sentaron en la sala de descanso un momento. Esta vez, nadie lloró. Hubo risas, un pastel de cumpleaños para Linda, incluso una nota de agradecimiento sorpresa pegada en la silla de Daniel. Para el hombre que no solo construyó una tienda, sino que regresó para reconstruir a su gente. Se le humedecieron los ojos, pero parpadeó rápidamente. El hijo de Kendra corrió hacia él y lo abrazó sin dudarlo. «Mi mamá ya no llora», susurró. Daniel le devolvió el abrazo con un nudo en la garganta. Esa era la verdadera ganancia. El retorno que ninguna hoja de cálculo podía medir. Los cambios se extendieron como la pólvora, no porque Daniel los obligara, sino porque la verdad había calado hondo en los corazones de la gente. Las tiendas comenzaron a crear sus propios muros de voz, donde los miembros del equipo podían publicar sus pensamientos anónimamente cada semana. Una tienda en Ohio organizó una noche de micrófono abierto en la sala de descanso. Poesía, música, risas. Otra tienda en Seattle creó un tablero de paga por adelantado, ayudando a los miembros del equipo a cubrir gastos inesperados. Grayson's Market se estaba convirtiendo de nuevo en algo más que una tienda minorista. Se estaba convirtiendo en una comunidad. Kendra se convirtió en una ponente habitual en las sesiones de orientación para el personal. Su historia, antes oculta tras una caja registradora y engullida por sonrisas temblorosas, ahora era un faro para los demás. «Tu voz importa», les decía a todos los nuevos empleados. «Y si alguna vez alguien te dice lo contrario, ven a buscarme». Marcus desarrolló un modelo de programación que equilibraba las necesidades de la tienda y la vida personal. Lo adoptaron toda la cadena. Nunca presumió, pero todos sabían que era su diseño. El nombre de Troy nunca volvió a pronunciarse dentro de esas paredes. Su legado no fue recordado, porque nunca se había construido sobre el cuidado. Y mientras Daniel caminaba por la tienda número 7 esa tarde, ahora recién pintada y más brillante que nunca, se detuvo cerca del pasillo 6. Una niña pequeña cogió la mano de su madre, tirándole de la manga. «Mamá, ¿por qué sonríe tanto ese hombre?». La madre respondió en voz baja: «Porque creo que recuerda cómo era este lugar antes. Y ahora se siente como en casa». Un año después de que Daniel entrara de incógnito, Grayson's Market celebró su primer día de los fundadores, no para celebrarlo, sino para honrar al personal que ayudó a la empresa a superar sus momentos más difíciles. No hubo alfombra roja, ni confeti, solo una mesa larga con un sencillo mantel blanco, bandejas de comida donadas por vendedores locales y pancartas pintadas a mano que decían: «Somos el mercado». Kendra fue la oradora principal esa tarde. No trajo notas. No las necesitaba. Su voz era firme, sus hombros relajados, su presencia poderosa. «Solía pensar que mostrar emociones significaba que era débil», dijo. «Pero he aprendido algo más. Significa que me importa. Significa que estoy aquí. Y significa que ya no estoy sola». Su hijo se sentó en la primera fila,
aplaudiendo con más fuerza. Daniel estaba de pie a un lado, con las manos juntas y el corazón lleno. El evento no era ostentoso, pero era real. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando vetas doradas en el estacionamiento, Daniel se paró cerca de la puerta, la misma por la que había entrado esa primera noche disfrazado. Miró a su alrededor al equipo sonriendo, comiendo, abrazándose. Y susurró para sí mismo: esto es lo que soñé con construir. Entonces se dio la vuelta para irse, no como un hombre que se aleja, sino como un líder que sabía que su gente ya no necesitaba ser salvada. Se mantenían firmes. Y ahora nunca volverían a ser invisibles. En las semanas posteriores al día del fundador, Daniel se alejó silenciosamente del foco de atención, no porque su papel hubiera disminuido, sino porque la gente ahora tenía voz y por fin la usaban. Regresó a su oficina principal en el centro, pero ahora se sentía diferente. Los pisos pulidos, los muebles caros, nada importaba como antes. Lo que importaba eran los cuadernos que guardaba en su estantería, cartas escritas a mano del personal, pequeños dibujos de los hijos de los empleados, uno incluso del hijo de Kendra: gracias por salvar a mi mamá. Daniel a veces se encontraba sentado junto a la ventana después de hora, viendo las luces de la ciudad parpadear como estrellas en un cielo artificial. Pensaba en la noche en que vio a Kendra sollozar detrás de su coche oxidado. Lo fácil que podría haber sido irse. Lo cerca que había estado de convertirse en el tipo de CEO que una vez juró que nunca sería. Y, sin embargo, algo lo había hecho retroceder. Una lágrima. Un susurro. Una verdad demasiado dolorosa para ignorarla. Sonrió levemente, no por orgullo, sino por humildad. Porque el mayor cambio en la empresa no había sido de procedimiento. Había sido personal. La gente ya no trabajaba por miedo, trabajaba porque se sentía vista. Y para Daniel, eso valía más que cualquier informe trimestral de ganancias. Finalmente comprendió que el liderazgo no se trataba de ser seguido. Se trataba de caminar junto a las personas, incluso cuando se estaban desmoronando, especialmente cuando se estaban desmoronando. Una mañana lluviosa de martes, Daniel recibió una visita inesperada en su oficina. Era Kendra. No llevaba uniforme. Llevaba un vestido azul claro, del mismo color del cielo justo después de que amainara la tormenta. Sostenía una pequeña caja en sus manos. No vine aquí por nada oficial, dijo, un poco nerviosa, pero sonriendo. Solo necesitaba agradecerte. Daniel le hizo un gesto para que se sentara, pero ella permaneció de pie. He estado pensando mucho últimamente. En lo cerca que estuve de renunciar. De rendirme. Y me di cuenta de algo. No era solo mi trabajo lo que estaba en juego esa noche. Era yo. Mi dignidad. Mi voluntad. Y me la devolviste. Abrió la caja. Dentro había una tarjeta plastificada, ligeramente desgastada por los bordes. Su primera credencial de empleada. Iba a tirarla, admitió. Pero entonces me di cuenta, esto ya no es un símbolo de dolor. Es un recordatorio de dónde he estado y de lo lejos que he llegado. Se la entregó. Quiero que la tengas. Como un recordatorio de lo que sucede cuando alguien decide preocuparse, cuando habría sido más fácil no hacerlo. Daniel la tomó con ambas manos, sosteniéndola como algo sagrado. Ningún premio, ningún reconocimiento, ningún titular había significado tanto como esa tarjeta. Gracias, dijo en voz baja. Pero fuiste tú quien siguió adelante. Kendra asintió con los ojos brillantes. Porque alguien finalmente me recordó que podía. Pasaron los meses y Grayson's Market floreció hasta convertirse en algo inesperado. Los analistas del sector intentaron escribir artículos sobre la transformación. Algunos culparon a las nuevas estrategias de RR. Otros elogiaron un misterioso reinicio cultural. Pero quienes estaban en la tienda sabían más. Sabían que el cambio se debía a un hombre que decidió escuchar, y a una mujer que se atrevió a hablar, incluso entre lágrimas. Ese se convirtió en el legado. No las ganancias. No las curvas de crecimiento. Sino las personas. Personas reales. Las salas de descanso se rediseñaron en todas las tiendas, no solo para las pausas del almuerzo, sino para los descansos de la vida. Espacios donde los empleados podían respirar, descomprimirse e incluso compartir historias.
Algunas tiendas organizaban círculos de gratitud mensuales. Otras tenían buzones de sugerencias convertidos en buzones de posibilidad. Kendra fue ascendida de nuevo, ahora supervisora de distrito, y viajó a otras ubicaciones, ayudando a las tiendas a redescubrir el toque humano que una vez hizo grande a Grayson's Market. Contó su historia no como una víctima, sino como prueba de que la sanación era posible. No puedes reescribir el pasado, les decía a los nuevos empleados, pero puedes elegir en qué tipo de historia te conviertes en el futuro de otra persona. Daniel aparecía ocasionalmente sin avisar, todavía con chaquetas sencillas, todavía observando desde la barrera. Pero ahora no buscaba signos de decadencia. Buscaba signos de crecimiento. Y dondequiera que miraba, lo veía. Una mañana, cuando Daniel entró en la tienda número 7 justo antes de abrir, notó algo pegado con cinta adhesiva a la puerta de vidrio principal. Un pequeño póster, dibujado con crayones, con figuras de palitos de colores y un edificio rojo. Al final, decía, «Esta es la tienda de mi madre. Es una heroína». Se le hizo un nudo en la garganta. El hijo de Kendra lo había dibujado. Y de repente, Daniel volvió a estar en aquel aparcamiento, viendo a una madre derrumbarse en sollozos junto a un coche destartalado. Aquella noche lo había cambiado todo. Y ahora, allí estaban. Entró, saludado con la mano y con una sonrisa. La tienda bullía de vida. Ya no parecía una tienda. Se sentía como un lugar de pertenencia. Como una familia. Como una segunda oportunidad. Recorrió los pasillos lentamente, tocando un estante por aquí, fijando un cartel por allá, no por obligación, sino por orgullo. En la sección de congelados, Marcus estaba formando a 2 nuevos empleados. En la sección de frutas y verduras, un hombre mayor que antes mantenía la cabeza gacha ahora silbaba mientras organizaba las manzanas. Daniel se detuvo en la caja número 4. Ahora parecía diferente. No por la nueva tecnología ni el diseño, sino por la energía. La luz. El amor. Cerró los ojos y se dejó llevar por la risa. Era la música de la redención. De heridas que sanaron porque alguien se detuvo y realmente vio. Y así, la historia no terminó con un despido, ni con un escándalo, ni siquiera con un gran discurso. Terminó en algo mucho más silencioso, pero infinitamente más poderoso, la restauración. Una mujer que una vez había llorado detrás de un mostrador ahora lideraba a docenas con sabiduría, paciencia y coraje. Un joven que había temido alzar la voz ahora creaba sistemas para proteger a los demás. Y un CEO que una vez se extravió, lo encontró de nuevo a través de los ojos de aquellos que casi olvidó. Grayson's Market ya no era solo un negocio. Se había convertido en un faro. Un símbolo de lo que sucede cuando la empatía se antepone a la eficiencia. Cuando las personas son tratadas como seres humanos, no como piezas prescindibles. Y cada cliente que cruzaba esas puertas podía sentirlo. Este lugar es diferente. No es perfecto, pero es real. Vivo. ¿Y Daniel? Nunca dejó de aparecer. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque el mayor éxito que había alcanzado no estaba en las listas de éxitos ni en los ingresos. Estaba en la victoria silenciosa y diaria de caminar por una tienda, y saber que nadie, volvería a llorar solo detrás de la caja registradora nunca más.